Hola. Buenas Bien, noches. Profe. esperamos 3 minutitos y empezamos porque está subiendo gente. Bien, profe, una preguntita rápida. La semana pasada no me pude conectar el viernes por cuestiones de trabajo. ¿Cuál fue el tema así genérico de la clase para poder La revisarlo? unidad 2, toda la unidad 2 está cargado en el aula virtual. Ah, perfecto, perfecto. Pensé que habían dado algo un poquito más puntual, pero si es la unidad 2 yo me siento a leerla más tarde entonces. Gracias. De nada. Fíjate, el PPT que dimos está en el aula virtual de este curso. Ahí está, dice material, creo, para el parcial 1, una cosa así. Le he puesto de título y está ahí colgado el archivito. Ah, genial. Genial, gracias. De nada. Mami, concédeme esta pieza. No somos nada, no somos nada, ey. Pero con un perreo se empieza. No sales de mi cabeza. Mami, concédeme esta pieza. No somos nada, no somos nada, ey. Pero con un perreo se empieza. No sales de mi cabeza, ey. Y todos los culos en Miami explotándome el cel. Y yo pensando en ti, estoy a tu merced. Tú siempre estás mojada y yo que tengo sed. Dime qué vamos a hacer, que tengo para la baby explotándome el cel. Y yo pensando en ti, estoy a tu merced. Tú siempre estás mojada y yo que tengo sed. Dime qué vamos a hacer. Yeah, yeah. Bueno, estoy compartiendo eh, parte de la unidad 3 que vamos a ver hoy. A ver, esperen que voy a compartir otra cosa primero, porque la profe dio una parte de la unidad 3. Sí. Entonces, yo voy a dar lo que falta de la unidad 3 y vamos a empezar a hacer los ejercicios. Ella dio las medidas de posición, media, mediana, moda. Yo voy a recordar, o sea, yo voy a, digamos, lo voy a dar así como muy breve. Está todo la teoría, está en el apunte teórico, unidad 3. Eh, yo voy a dar lo que vamos a necesitar para poder trabajar en el práctico, porque si no me voy a perder la clase práctico dando teórico y vamos a quedar retrasados. Ella dio lo que era la media, la mediana, la moda, que son medidas de posición. Bueno, tenemos propiedades de la media que vamos a utilizar en los ejercicios. Y fíjense que yo puse 4 y 5. O sea, hay más propiedades que están en el teórico, pero que no son de uso habitual en los ejercicios. Lo que sí vamos a usar son mucho, es la 4 y 5, que dice que la media aritmética de una constante es igual a la constante, siendo K constante. La media aritmética del producto de una constante por una variable es igual al producto de la constante por la media aritmética de la variable. Eso dentro de un rato lo vamos a usar y mucho. Luego, no sé si la profe dio o no dio cuartiles. Los cuartiles, hay una fórmula para sacarlos a mano, pero no vamos a usar la fórmula para sacarlos a mano porque el Infostat lo saca directamente a los cuartiles, a los deciles, entonces nos da el resultado. Además, si ustedes tienen el teórico, ahí vienen las fórmulas y también vienen en el apunte ese chiquito que se llama ¿Qué tablas, onda, tablas de Santi? Ay, me vas a fórmulas. odiar, pero Bueno, estoy con un amigo tomando después unas de las tablas cervezas. vienen unas Eh,
Pero una mira, fórmula te que aviso son si unos mañana cuadros puedo. No sé porque acostados en Daniel forma cumple un amigo, horizontal. pero no sé si Ahí se sacó vienen o no al las final. formulitas de cómo se saca todo. La Pero mediana, perdón, diana, estoy todas re las medidas desaparecida del mundo que vamos a igualmente, usar. últimamente. Lo que Pero yo les creo que puse mañana puedo. acá es lo que ustedes tienen que recordar, que son las definiciones que en realidad les sirven porque el valor del cuartil se los da el Infostat. Pero ustedes tienen que poner la conclusión de todo, de cualquier medida, además del número, lo importante es la conclusión. La conclusión siempre tiene que estar dada relatando en base al verso del ejercicio dado. Cuando yo hablo de verso es, si se refiere a los pesos de los estudiantes de la UTN, tendrán que decir que es el promedio de los pesos de los estudiantes de la UTN. Es 64 kilos, supongamos. La moda del peso de los estudiantes de la UTN es 64,80. ¿Sí? Entonces, siempre referido al versito del teórico. Si son los litros de combustibles que gastan los autos de una fábrica, tendrán que decir el promedio en litros de combustibles que gastan en la fábrica XX es tanto. Siempre, o sea, no pongan, porque, a ver, ¿qué tienden a hacer? A poner la definición que está en el teórico, así la copian tal cual, y se les consideran como que no sirve, o sea, copiarlo no vale la pena. Ustedes tienen que interpretar la definición y pasarlo a su caso. Pasarlo a su caso es llevarlo al versito que diga el ejercicio, a qué se refiere, de qué variable están hablando. Entonces los cuartiles, que fíjense que tenemos 3 cuartiles. El segundo cuartil corresponde al valor que tenga la mediana, o sea, coincide con la mediana. Se divide en 4 partes la serie de observaciones y tenemos el primer cuartil, que es el valor de la variable que supera el 25% de las observaciones y es superada por el 75% restantes. En el parcial, ¿qué es lo que a ustedes siempre les importa? Ay, profe, que van a tomar el parcial. Bueno, eh, a eso me quiero referir, al parcial. A ustedes les van a ustedes les van a tomar, por ejemplo, un caso, un ejercicio, sigamos con el del peso de los estudiantes, y van a decir, no sé, 65 kilos es el primer cuartil. Les van a dar un dato, les van a decir, 65 kilos es el valor que se encuentra en el primer cuartil. Interprete. Entonces ustedes les dan un montón, les dan, no sé, 4 o 5 definiciones con respecto al caso, al kilo, al peso de los estudiantes de la UTN, y ustedes tienen que elegir cuál es el correcto. Para elegir cuál es el correcto, ustedes empiezan por descarte. Empiezan a elegir, no, este es incorrecto por esto, no va. Este otro es incorrecto porque habla de otra variable, no va. Este es incorrecto porque me está definiendo tercer cuartil y no primer cuartil. ¿Entienden? Hasta que quedan con el que se aproxime más a la definición. Entonces, ¿qué suele pasar? Y que no saben interpretar. Por eso se los pongo acá para que les quede, para que lo puedan interpretar. Esto es lo que tienen que interpretar. Si dice es el valor de la variable que supera el 25% de las observaciones y es superado por el 75% restante, y a ustedes les dan, por ejemplo, les dicen 65 kilos es el valor del primer cuartil de los pesos de los estudiantes, entonces, llevado al caso, hablando de cuartiles, 65 kilos es el valor que se encuentra que supera el 25% de las observaciones y 65 kilos es superado por el 75% restante de las observaciones. O sea que
Otra opción que estaría bien y que se los podrían poner para ver si le entendieron es: el 25% de los pesos de los estudiantes son menores a 65 kilos y el 75% de los pesos de los estudiantes son mayores a 65 kilos. Esa es primer cuartil. ¿Se entiende, chicos, cómo se interpreta la medida cuartil? Sí. Depende de donde ustedes se paren. Siempre cuando ustedes tengan una duda, háganse, ya sé que están en segundo, pero bueno, hagamos de cuenta que son los chicos de primer año. Háganse la recta de números reales, que si alguno ha sido alumno mío, le debo haber roto la paciencia con la recta de números reales. Y a partir de ahí, empiecen. Era 65 kilos. Mi ejercicio decía que 65 kilos era el valor del primer cuartil. Entonces, para allá está el 25% de los valores. Supera al 25% de los valores el primer cuartil. Y para allá está, si esto es el 25, para aquel lado queda el 75% de los valores restantes. Entonces, 65 kilos es superado por el 75% de las observaciones. Depende de qué lado lo esté mirando. Si lo estoy mirando que 65 kilos es el mayor valor, ¿mayor que quién? Que el 25% de las observaciones que quedan a la izquierda. Pero si estoy mirando que 65 kilos es el menor valor, ¿menor que quién? Que el 75% de las observaciones que quedan a la derecha. Y de igual forma, con el segundo cuartil, que es coincidente con la mediana. El segundo cuartil es el valor medio, que además es la mediana. Dice, valor de la variable que supera el 50% de las observaciones y es superado por el 50%. O sea, para allá queda el 50 y para allá queda el 50. Entonces supongamos que la mediana valga, no sé, 67. Entonces vamos a decir que 67 kilos supera el 50% de las observaciones, pero es superado por el otro 50% de las observaciones. Entonces eso tienen que fijarse de qué lado se van a parar y según eso es cómo van a interpretar el resultado que les dan. Eso es todo lo que les suelen tomar respecto a cuartiles. Una cosa son las medidas de posición y otra cosa son las medidas de centralización. La medida, los valores centrales de la variable, ¿cuáles serían? Los que me da, por ejemplo, la mediana. La mediana me dice que es el 50% de los valores. Pero también, por ejemplo, la profe les debe haber hablado. ¿De qué tipo de medida les habló la profe? A ver, cuéntenme. Las medidas de posición y las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son las que me hablan si yo tengo la distribución. Obviamente, la de tendencia central es esto. Puede que la distribución sea simétrica, entonces la media, la mediana y la moda son iguales, entonces son de tendencia central y de posición, obviamente, pero puede que la distribución no sea simétrica y que sea algo así. Entonces, supóngase, esta sería la moda. Siempre el valor más alto del pico de la distribución es la moda, es el valor más observado. Entonces ahí no me está hablando de un valor central de la variable, sino me está hablando de una medida de posición. Bueno, entonces, todo eso es teórico y lo tienen que leer.
Después, otras medidas que, bueno, recién les estaba hablando un poco, tenemos las medidas de simetría. ¿Cuándo se da la simetría? Cuando la distribución, su gráfica es la campana de Gauss y tiene dos partes exactamente iguales, a izquierda y a derecha, y la media es igual a la mediana e igual a la moda. La media es la suma de todos los valores observados sobre la cantidad de los valores observados. La mediana es el valor que ocupa el punto medio de la cantidad de observaciones. Si tengo 100 observaciones, supóngase que acá tengo la cantidad de observaciones. Justo en el punto medio va a estar la mediana. Siempre, no importa el valor que tenga, sino es una medida de posición. La posición de la mediana es el punto medio de la cantidad de observaciones. Si esta es la mediana y yo tengo 31 observaciones, tengo 15 observaciones para un lado, 15 observaciones para el otro, y acá al medio está la mediana. Supóngase, tengo 15 observaciones para allá, 15 observaciones para allá, y mi muestra, mi cantidad de observaciones sería 31. No importa lo que valga la mediana, sino es la cantidad de observaciones. El 50% de las observaciones quedan a la izquierda de la mediana y el otro 50% a la derecha de la mediana. Por eso es medida de posición. No importa el valor. Los valores extremos observados no influyen en la mediana. Solo la cantidad de valores influye, la posición de los valores. En la moda sí influye los valores más observados, porque la moda es el valor de los valores más observados. ¿Qué es una moda? Y cuando se pone de moda algo es porque toda la gente lo usa, lo tiene, entonces se considera una moda. Bueno, exactamente eso que uno dice coloquialmente sucede con la moda. En este caso, el valor más observado es el que que está en el pico más alto. Bueno, esa es la moda. En este grafiquito, fíjense, la moda es el valor más observado. Por supuesto que en estos gráficos que tenemos acá, tenemos una moda, una sola moda, pero podemos tener bimodal, por ejemplo, algo así y algo así. Fíjense, este es uno de los, bueno, no me salió muy, vamos a borrarlo porque no me salió muy en el pico, me salió medio torcido. Esa es una moda y esta es otra moda. Ambos son valores muy observados. Entonces tengo bimodal o podría tener multimodal si tuviera muchos picos, muchos valores muy observados. Alguien estaba levantando la mano, no sé si se le Yo, escapó el profe, levantar la mano o quería preguntar algo. yo Pregúntale, quería preguntar. ¿sí? En la mediana, si la cantidad de observaciones es un número par, ¿qué número agarro? Porque ahí usted dio un ejemplo y eran 31 las observaciones, un número impar. N más 1, el orden de la mediana. N más 1, o sea, si vos tenés, por ejemplo, 30 valores, no te van a quedar, supone que sigamos con el ejemplo de 30. Tengo 30. El 50%, ahí va a estar la mediana. Si yo dejo 15 para un lado, y en el valor de en el registro número 15, digo, bueno, ahí va a estar la mediana. Menores que la mediana, no voy a tener 15 observaciones, voy a tener 14 menores que la mediana. Y del otro lado voy a tener 15. Bueno, eso también es toda una fórmula que está en el teórico y que les ha dado la profe, que es el orden de la mediana, según si el número de datos, o sea, cuando hablo del número de datos, es el número de observaciones.
si el número de datos es par o si es impar. Veamos un ejemplito. A ver, esperen que voy a borrar. A ver si borro así. ¿Se borra? Sí. Vamos a ver un ejemplito que yo tenga. Número 5, el número 7. Estas son mis observaciones. Son las notas en un parcial. La cantidad de observaciones, no importa lo que valen las notas. Es la cantidad, el tamaño de la muestra. Tengo que n es igual a 4. Supongamos ahora que tengo 5, 8, 9, a ver, le vamos a poner acá 2, 5, 8, 9 y 10. Acá tengo n igual a 4. Si yo quiero sacar el orden de la mediana, el valor, la posición que está al medio, perdón, acá me equivoqué. Qué bien lo mío. Vi lo de arriba y le mandé nomás. 5. Entonces yo digo, bueno, yo puedo decir 5 dividido 2, pero eso es igual a 2,5. Si yo acá tengo 4, puedo decir 4 dividido 2 y eso es igual a 2. Estoy haciendo elucubraciones para ver si me da, para que vean cómo se saca. Si este es el orden de la mediana, digo, en la posición 2 está este valor. Por definición, esta sería la posición 2. El 50% de las observaciones tienen que quedar para allá y el otro 50% de las observaciones tienen que quedar para allá. Ven que no sucede eso. Quedan 2 para un lado y 1 para el otro. Entonces esto no me estaría sirviendo. Si me voy a esta, fíjense que tengo 2,5. Entonces digo 1, 2 y esta sería la 3. La 2,5 estaría acá. Tampoco me sirve. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que decir, dividir en 2 la cantidad total de observaciones no me sirve. Entonces le voy a sumar 1. Voy a cambiar de color. Ups. Digo, n más 1 sobre 2. Entonces tengo 6, sería n más 1, sobre 2, es igual a 3. 1, 2, 3. Este sería mi orden de la mediana. Entonces, el orden de la mediana es 3. El valor de la mediana sería igual a 8, tentativamente. Ahora veo si se cumple la definición. Fíjense, estoy parada en 8. A la izquierda tengo 2 valores. A la derecha tengo 2 valores. El 50% de las observaciones quedan por debajo de 8 y el 50% de las observaciones quedan por arriba de 8. O sea, que este es el verdadero valor de la mediana. Cuando tengo número de datos impares, lo que hago es sumarle 1 a la cantidad de datos y lo divido por 2. Y eso me da el orden de la mediana. Este valor no es la mediana. Esto se llama el orden. ¿Qué es el orden? El número de registro que va a tener la mediana. Entonces mi registro es el 3. ¿Qué dice el registro número 3? Que el valor es 8. Bueno, ese va a ser mi valor de la mediana es 8. Algo que no les dije y que les debería haber dicho, porque yo lo hice
bien, ya directo, pero si la serie, las observaciones no llegan a estar ordenadas, o sea, si las dan todas en desorden, supónganse 10, 2, 3, 9, 1. Están todas en desorden las observaciones y las notas. Hay que ordenarlas. La mediana necesita ser ordenada. Primero se la ordena y después se aplica la fórmula. Si tengo cantidad impar, se suma 1 y se divide por 2 y ese me da el orden de la mediana. Ahora vamos al par. Dijimos que dividiendo por 2 directo no me sirve. Entonces vamos a ver qué pasa si yo digo n más 1 y lo divido en 2. N más 1 en este caso sería, esto es 4 más 1, 5, dividido 2 es 2,5. Ese es el orden, o sea, el registro. 1, 2, 2,5. El orden de la mediana estaría ahí. Fíjense que es un valor que no es una observación, porque no está, no existe. ¿Cuánto vale? La mediana va a ser el promedio entre el valor anterior y el valor posterior al orden. Entonces tengo el valor 2,5. 2,5 es acá. 7 más 8 dividido 2. Entonces va a ser 7,5 el valor de la mediana. Cuestión. Siempre que estén haciendo los ejercicios prácticos, tienen que calcularlo en la variable lista. Vieron que la clase pasada, cuando dimos la forma de presentar los datos en tabla, dimos variable lista y por intervalos. Bueno, la variable lista es así tal cual viene en la base de datos. La por intervalo, armábamos intervalo o como nos pedían o como nos sugería el Infoestado o como nos hacía falta. Las medidas de variable en intervalo no las vamos a calcular. En el teórico está como se calcula, pero no se los van a pedir y no las damos más, porque trabajamos con bases de datos muy grandes. Y las medidas pierden precisión si uno las trabaja en intervalo. En cambio, si uno las trabaja con la base de datos y como la saque el Infoestat directo y la saque en lista, conviene trabajarla, el Infoestat no trabaja con las medidas en intervalo, sino en lista. Entonces las trabajamos en lista. Entonces cuando vean el teórico van a ver que hay un montonazo de fórmulas. Solo fíjense en las que habla de variable en lista, no la que dice distribución de frecuencia variable en lista, no la que dice en intervalo. Bueno, la simetría. Una distribución es simétrica, entonces, si es la campana de Gauss. Pero puede que la distribución no sea simétrica, sino que sea asimetría negativa o a la izquierda o asimetría positiva o a la derecha. Fíjense, si es a la izquierda, tiene la moda a la derecha. A la derecha se encuentra el pico de la distribución. Y si es asimetría derecha, tiene a la izquierda el pico de la distribución. Entonces, siempre el pico de la distribución se encuentra en el lado contrario al tipo de asimetría. Si es izquierda, se encuentra a la derecha. Si es derecha, se encuentra a la izquierda. Generalmente uno, digamos, puede llegar a tener el gráfico, le pueden dar un gráfico y decir, bueno, ¿qué tipo de asimetría es? Entonces, uno mira, dice, bueno, esto es simétrico, sin duda no es, porque no tiene dos partes iguales. El pico de la distribución está a la derecha, entonces asimétrica izquierda. Pero hay veces que uno no tiene el gráfico, tiene la base de datos, como estamos trabajando nosotros con el Excel, que tenemos la base de datos y le pasamos el Infoestat. Y bueno, ¿y cómo hacemos? Ahí está la cosa.
¿Ven que acá dice negativa o a la izquierda? Positiva o a la derecha. Este negativa y positiva es lo que van a tener en cuenta cuando no tengan el gráfico. En el InfoStat, ya vamos a entrar dentro de unos minutitos al InfoStat y van a ver cómo se calculan las medidas. Uno va poniéndole un tilde a la medida que quiere, porque le da una pantallita a donde uno va marcando qué medidas quiere que el InfoStat le calcule. Entonces ustedes van a poner medidas de asimetría. Ahí les va a salir un número, no sé, menos 2,8. Ah, ¿y eso qué significa? Menos 2,8, ¿qué me dice? Bueno, si tiene un signo negativo, es que es negativo. Si es negativo, es que es asimetría izquierda. Entonces, el gráfico me lo imagino, entonces queda el pico, queda a la derecha. No tengo el gráfico, pero más o menos me lo ideo. Si me llega a dar el valor 5,20, es positivo. Entonces la simetría es positiva, entonces está a la derecha. Entonces a la izquierda está el pico de la distribución. ¿Cómo vamos a calcular? No vamos, o sea, cuando se puede calcular con el InfoStat, brillante, porque el InfoStat hace el cálculo solo. Uno mira si es positivo o negativo y le manda el tipo de simetría y ya está. Si no, se tiene que basar, otro tipo de ejercicio que les pueden llegar a dar, es que les digan, la media es igual a 2,1, la mediana es igual a 2,20 y la moda es 3. Entonces ustedes ahí ven que la media es menor que la mediana, menor que la moda. Entonces se cumple esta propiedad, la simetría es izquierda. Siempre recuerden que la moda es el pico de la distribución. Y en este caso, fíjense que la moda es más chico que todo lo otro y es el pico de la distribución. Entonces esas son las formas en que uno se puede guiar según el ejercicio que les estén preguntando. Les podrían dar en el parcial un gráfico y les digan, determine el tipo de asimetría, no sé, sin decirle cuál es la moda, cuál es la mediana, pero bueno, si esta es la moda porque es el pico de la distribución y está a la derecha, entonces quiere decir que la simetría es izquierda. Se entiende que son de interpretación de teórico esto. En realidad, el valor exacto mucho no interesa en estos casos porque los da el InfoStat, o sea, lo que sí tienen que saber interpretar. ¿Qué les quiero decir con esto? No se dejen estar en estudiar teórico, chicos, porque el teórico es lo que más les cuesta, porque es bien fina la interpretación con el teórico. Después tenemos, a ver, ¿esto lo di? Sí, sí lo di. Las medidas de dispersión o de concentración, llamadas también medidas de variabilidad, porque en el parcial les suelen decir, las medidas de variabilidad son tales y se quedan ahí como, ¿qué me preguntó? Bueno. ¿Para qué sirven? Permiten juzgar la confiabilidad de la medida de tendencia central. Los datos demasiado dispersos tienen un comportamiento especial. Es posible comparar la dispersión de diversas distribuciones. Fíjense, tengo dos distribuciones. Supongamos que los dos son los pesos de los alumnos de primer año. Uno son del 1K5 y el otro del 1K9. Fíjense que el pico, los valores, el pico es bien puntiagudo y el otro es bien aplanada la curva. Entonces quiere decir que en esto, que tengo la curva bien aplanada, tengo los valores bastante dispersos con respecto a la moda, que en este caso coincide con la media también, porque las dos son resimétricas estas. La media y la moda, bueno, ahí le quise poner, son simétricas, la media, la mediana y la moda son iguales, no sé cuánto valen, pero son distintas distribuciones, son de distintos cursos.
Fíjense que acá están más juntos, más pegados, y por eso se hace un pico más alto, y acá están más distribuidos, por eso se aplana, a pesar de que las dos son simétricos. Entonces, en esta, que tengo el pico más elevado, tengo, si voy a comparar dos distribuciones, tengo una concentración de datos más homogéneo que en esto, porque acá los datos no están concentrados, a pesar de que les digo que es simétrica, aunque a mí no me haya salido muy bonita, ustedes véanlo que quizás es las dos partes iguales. Entonces, para eso me sirven las medidas de dispersión o de concentración. Y cuando tengo que comparar dos, ya van a ver que usamos una medida en especial, que se las voy a nombrar dentro de un ratito. Profe, Sí, consulta, entre más puntiagudo y más concentrado estén los datos, ¿va a ser más acercado al promedio? Había visto un grafiquito algo parecido entre mediana, promedio y la... no, depende, porque Sí, mira, depende, porque supone, viste cuando dimos recién, ujú, este que que era esté simétrica a la izquierda, izquierda, sí. fíjate que, bueno, no me salió muy bonito, pero a ver, No, no, pero se entiende, pero... fíjate que ahí está súper puntiaguda, Sí, no es simétrica y no coincide con la media debe estar por acá, claro, esta es la claro. moda, o sea, no tiene nada que ver eso. Ah, ok, ok. Entonces decimos, la medida más cruda, o sea, cuando digo la más cruda es la menos precisa, es el recorrido. El recorrido es el valor máximo de las observaciones restado el valor mínimo. Entonces el recorrido es máximo menos mínimo. Que la clase pasada, cuando armamos los intervalos, hablamos del recorrido, ¿se acuerdan? Que hablaba del recorrido, decía, bueno, el extremo, el valor máximo de las observaciones, primero lo ordenaba, ¿se acuerdan cuando hacíamos el info? Decía, bueno, la observación más chica es 99, la más grande es 150. Entonces el recorrido sería 150 menos 99. La varianza. La varianza en realidad, digamos que no nos dice mucho, no es muy estratégica. Lo que nos sirve es la desviación estándar, pero la desviación estándar se saca a través de la varianza. Por eso usamos la varianza. La varianza es la media aritmética de las desviaciones al cuadrado. ¿Qué son las desviaciones? Acá va un menos, acá le falta un menos, acá le falta un menos, esto lo saqué del apunte de un error ahí, le falta un menos. Las desviaciones son los valores de cada observación restada la media, el promedio, elevado al cuadrado. Esas son las desviaciones. Y le saco la media aritmética. Esta M es de media aritmética. Acá está detallado. Fíjense, la sumatoria de las desviaciones al cuadrado dividido la cantidad de observación. Esa es la varianza. Pero ya les digo que la varianza así como así no nos dice nada. Pero sí tenemos propiedades de la varianza que las vamos a usar luego. Se las voy a nombrar las propiedades de la varianza y después vamos a la desviación, que es la que nos da un poco más de datos respecto a la variabilidad de la serie. Dice, la inferencia estadística para el cálculo de la varianza muestral y en consecuencia de la desviación estándar muestral se utiliza como denominador a n-1 en vez de n. Esto se debe a que con una muestra tomada de una población grande se pretende descubrir cuánto varían los datos alrededor de la media poblacional. Cuestión. Vuelvo al de recién. Acá está. ¿Ven que la varianza acá está dividido el tamaño de la muestra? El tamaño de n. Bueno, el Infostat le da dos valores. Les da la varianza y la varianza n-1. Ya les voy a mostrar, espérenme un ratito, ya llegamos a la parte de los ejercicios y les voy a mostrar el Infostat.
El valor que ustedes van a sacar siempre que les pida la varianza es el de n-1, el que dice varianza de n-1 del InfoStat, porque ese es el que habla del muestral. Y obviamente que la desviación también va a ser de la muestral. Entonces, las propiedades se me habían pasado. La varianza, al ser una suma de cuadrados, siempre va a ser mayor o igual a 0. La varianza de una constante siempre es 0. La varianza de una constante por una variable es la constante al cuadrado por la varianza de la variable. Y por último, la varianza de la suma de una variable y una constante es igual a la varianza de la variable. ¿Por qué? Porque la varianza de una constante vale 0. Esas son propiedades que vamos a usar en los ejercicios. La desviación estándar es la desviación, la raíz cuadrada de la varianza. Recuerden que ustedes van a sacar la raíz cuadrada de la varianza acá con n-1. Pero ustedes no lo van a sacar, lo va a sacar el InfoStat. Ustedes van a elegir esa. Después tenemos el coeficiente de variación, que lo van a usar, que es desviación estándar sobre la media, que lo van a usar mucho al coeficiente de variación, no simple, no para una sola, ¿cómo le puedo decir? Cuando tenemos una sola serie de datos, sino cuando tenemos varias series de datos. ¿Vieron recién cuando yo les hablé de que si tenemos los pesos de 2 cursos de la UTN y los quiero comparar cuáles son más homogéneos y cuáles son menos homogéneos? Para ver la homogeneidad respecto a la media, les conviene siempre el coeficiente de variación, porque es la desviación estándar sobre la media. Eso me da un indicador. Este valor me va a dar un valor entre 0 y 1. Siempre, generalmente, el resultado se multiplica por 100 y se da en porcentaje, ¿sí? El que tiene menor porcentaje, o si está dado con coma, el que es más chico, tengo dos series, supóngase los pesos de el peso 1, que era del 1K no sé qué, el 1K5 le vamos a meter, y el peso 2, que era del 1K7. Le voy a calcular a ambos el coeficiente de variación. Supongamos que este me da el 25% y supongamos que este me da el 32%. El que es más chico es más homogéneo. Es una serie más homogénea, los datos son más homogéneos, se encuentran más compactos con respecto a la media. Entonces decimos que son más representativos de lo que sucede con el peso de los alumnos entre las dos series. ¿Por qué decimos que son más representativos? Porque no se han visto alterado el valor de la media por los valores extremos. ¿Vieron que dicen que si alguien tiene 2 autos y uno no tiene auto, son 2 personas, el promedio es 2, tenemos un auto cada uno? Y si yo no lo tengo, ¿quién lo tiene? Si el otro tiene 2 autos. Bueno, porque se ve afectado por los valores extremos. ¿Qué sucede con los sueldos? Algo que lo deben tener súper en cuenta cuando escuchan en la televisión, cuando dicen el sueldo promedio es de 70.000 pesos. Y usted dice, no, pues yo conozco un montón de gente que está cobrando 50.000. ¿Quién se llevó los otros 20? No, lo que pasa que los cargos altos tienen sueldos muy altos, es obvio. Y los cargos bajos tienen sueldos bajos. También es medio obvio. Entonces, ¿qué pasa con los sueldos? Es una pirámide donde los que están abajo son muchos y los que están en la cima, que son los que cobran mucho, son poquitos. Entonces el promedio se ve afectado. Estos poquitos cobran muy mucho con respecto a todos estos que cobran poquito. Entonces pareciera que todos cobran un buen sueldo y eso no es cierto.
¿Por qué? Porque el promedio se ve afectado por la variabilidad. Seguramente esto que decimos que los de arriba cobran mucho, tiene que ser algo así, ¿ven? Está aplastada, tiene los valores dispersos. Bueno, después tenemos las medidas de apuntamiento o puntiagudez que no las calculamos, pero tienen una cuestión teórica. Esto digamos que tiene que ver con la teoría y se los van a tomar como teoría. Puede ser platicúrtica, mesocúrtica o leptocúrtica. Entonces tenemos la 1, platicúrtica, ven es aplastada, la otra viene como más, un poquito más normal, y la otra es bien, los valores, tiene un pico muy alto, una moda muy alta, bueno, esa es leptocúrtica. Esto es más o menos el teórico que yo necesitaba darles para poder mandarnos ahora a dar los ejercicios. A ver qué se me perdió. Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, ahora vamos a empezar con la parte práctica. Bueno, acá les recuerda las medidas de posición, media, mediana, moda y cuartiles, las medidas de dispersión, rango o recorrido, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. Las de asimetría son a la izquierda, a la derecha o simétrica. Y las de kurtosis, que es lo que dijimos recién, que no las íbamos a calcular. Vamos a nuestro queridísimo InfoStat. Vamos a unidad 3, ejercicio 1. Acá viene, lo primero que les muestro es la salida del InfoStat. Fíjense, esta que dice medida de resumen, ya vemos cómo vamos a llegar ahí, pero fíjense que esto era lo que yo les decía. Les larga, la variable son los salarios, la cantidad de observaciones son 20. Les da la media, o sea, yo elegí esa, tengo un montonazo por elegir. Desviación estándar, varianza n-1. Ven que yo recién les hablaba que estaba la varianza n y la varianza n-1. Cuando ustedes les pidan calcule la varianza o calcule la desviación estándar, la desviación estándar es con respecto a la varianza n-1. Siempre calculen esta que es la que da la varianza muestral. Coeficiente de variación, ve que me lo da, me lo da en porcentaje. 21,83. O sea, ya está dando en porcentaje 21,83. Si no, esto sería 0,21, entre 0 y 1. Entonces, si lo comparamos con respecto a otro, bueno, ahí decimos cuál es más homogéneo y cuál no. Y este mínimo y máximo son el menor valor de la observación es este y el mayor valor de los salarios es este. Si tuviera que sacar el rango recorrido, 730 menos 440 es el rango recorrido, pero se puede sacar de acá que creo que lo da también. ¿Lo da? No, no lo da. Bueno, vemos. Dice, ejercicio 1. Determine la media, la varianza, la desviación estándar. Lo que me pide es la desviación estándar, pero de la varianza n-1, aunque no la diga. Valor mínimo y valor máximo, ICB, coeficiente de variación, de los salarios de los obreros de producción, detallado en el ejercicio 1 del capítulo 2. Interprete cada una de las medidas. Bueno, acá está la tabla. Obviamente que para que lo haga el InfoStat, esta tabla la tengo que pasar al Excel y pegarla en el InfoStat, irme a estadísticas, medidas de resumen, la variable que necesito es salarios, entonces lo paso a la derecha y ahí me aparece
esta linda pantallita con todas las medidas posibles. Entonces, a mí me pide, bueno, el tamaño de la muestra siempre lo ponemos para ver de que hayamos copiado bien, que hayamos pasado bien de acá a acá. Entonces, eso es para saber la cantidad de observaciones, siempre pónganla. La media, la desviación estándar. Ven que acá tengo varianza n-1 y varianza n. Siempre use la varianza n-1. Eso era lo que yo les decía. Coeficiente de variación, mínimo y máximo. Pero ven que yo podría haber sacado los percentiles, la suma de los cuadrados, los cuantiles, que era lo que les di antes, la mediana, pero como eso no lo pide, no. Pueden elegir presentación, ahí ya es a medida del consumidor, chicos, esto es como ustedes tengan ganas. La presentación horizontal o vertical, obvio, yo la hice horizontal para que no me ocupe tanto lugar en la página que les pegaba, pero si la quieren hacer vertical, les sale una tabla vertical, eso como quieran. Y los percentiles, bueno, dice muestrales, pero no hace falta porque no los estoy pidiendo, o sea, no los estamos marcando, no nos piden. Y le mandamos a aceptar y ahí me aparece esto. Y después dice, interprete cada una de las medidas. Eso es lo importante. Esto es los salarios de los obreros de producción, detallado en el ejercicio 1. Bueno, ya sabe que dirá el ejercicio 1 del otro capítulo, capaz que diga cómo se llama la empresa, pero nosotros vamos a decir los obreros. Entonces acá dice, la media. Entonces vamos a decir que 580,50 es el promedio. A ver, tenemos que hablar en unidades, ¿no? Supongo que esto está en pesos, pero si llegara a decir que está en dólares, en dólares. O entonces decimos que 580 pesos con 50, está medio desactualizado la cosa. Es el promedio de los salarios de los obreros de producción. La desviación estándar. La desviación estándar es la raíz cuadrada del promedio de las desviaciones al cuadrado de los salarios, de los obreros de producción, y así. Y así vamos poniendo. El mínimo que cobra un obrero de esa empresa es 440 pesos y el máximo salario cobrado es 730 pesos. Ah, bueno. Se me escapó. Acá están los resultados. Bueno, esto es todo lo que dijimos recién. Ahí viene el resultado. Ahora vamos a el ejercicio número 2. El ejercicio número 2 dice, determine las medidas de posición y dispersión del número de vaqueros de los estudiantes detallados en el ejercicio 6 del capítulo 2 e interprete cada una de las medidas. Bueno, para poder ir al InfoStat, esta linda tablita la pegan o la copian, si no la pueden pegar, porque hay veces que estoy pensando, ustedes lo tienen como PDF este apunte, entonces no lo van a poder pegar en el Excel, entonces van a tener que copiar los valores. A no ser que estén, fíjense en el capítulo 2, a no ser que esto ya venga en un Excel, porque vieron que algunos ejercicios vienen en un Excel. Ay, háblame así no miro el chat. Nos dejan, profe, en el aula virtual 2 bases de datos en Excel de la unidad 2 y la unidad 3, o sea, uno de cada uno, ¿no? Genial. Entonces Ahí están todos los ejercicios. esta base la sacan de esa basecita que está en el Excel, en la unidad, en la V. Abren una nueva tabla, la pegan en el InfoStat, se van a estadísticas, medida de resumen, eligen la variable que para ustedes era vaqueros y ahí les va a aparecer la tablita. En la tablita, pantallita. En la pantallita tienen que elegir, dice, determine las medidas de posición, dispersión y el número de vaqueros de los estudiantes detallados en el ejercicio 6. Número de vaqueros va a ser la cantidad de observaciones, entonces N.
la media, la desviación, la varianza n-1. La varianza n no hace falta, sino que se las puse los dos para que se acuerden que existen las dos y que con la que trabajamos la varianza n-1. Pero si esta no la ponen, no hay historia. Coeficiente de variación, el mínimo, el máximo, la mediana, el cuartil 1 y el cuartil 3. Porque son medidas de posición. Recuerdan que por definición habíamos dicho que los cuartiles eran de posición. ¿Por qué no sale el cuartil 2? Porque el cuartil 2 es la mediana. Entonces, sabiendo ustedes que el cuartil 2 es la mediana, pues yo me decía, ay, ¿por qué no cliqueamos el cuartil 2? Porque no aparece el cuartil 2. ¿Por qué? Porque aparece la mediana. Entonces, supongamos que a ustedes en algún ejercicio les dijeran, determinen los cuartiles. No se queden con el 1 y el 3. Cliqué en mediana y ese es el cuartil 2. También es parte de los cuartiles. Entonces, respecto a los cuartiles, decimos, de acuerdo a dónde nos paremos, que 2 es el 25% de la cantidad de vaqueros que poseen los alumnos es menor que 2 y el 75% de la cantidad de vaqueros que poseen los alumnos es mayores que 2. Y en el 3 es el 75% de la cantidad de vaqueros que poseen los alumnos es menor que 4 en un 75% y mayor que 4 en un 25%. Y me paro en la mediana y digo que el 50% de la cantidad de vaqueros que poseen los alumnos es menor que 3 y el otro 50% es mayor que 3. Pero me fijo, y fíjense que yo lo podría haber puesto mucho más lindo, porque tengo que el mínimo cantidad de vaqueros es 1 y el máximo cantidad de vaqueros es 5. Entonces, cuando uno va a hacer la conclusión, eso es lo que les quiero decir, no se queden en lo evidente. Si yo tengo 1, 2, 3, 4 y 5, y estoy con los cuartiles, y el cuartil 1 es 2, yo tengo que para aquel lado va a ser 25%. Y para este lado va a ser 75%. Entonces, el 75% es entre 2 y 5 vaqueros y el 25% entre 1 o 2 vaqueros, ¿sí? Entonces, la mediana vale 3, entonces la cantidad de vaqueros que está por arriba de 3 es 4, 5 y la cantidad de vaqueros que está por debajo es 1, 2. Y así sucesivamente con el cuartil 3. Entonces, siempre tienen que fijarse cuando estén en cuartiles, lo tienen que asociar con el valor mínimo y máximo para dar la conclusión como un poco más precisa, sobre todo porque hay dos formas que les pueden llegar a tomar en el parcial, o que sea como base por aula virtual, o que les den un cuadradito así vacío y que les diga, ponga el valor del cuartil 1, entonces ustedes ponen el 2, y otro puede ser, elija cuál conclusión es la correcta, entonces ahí tienen que elegir entre 2 y 3 conclusiones y ponerle cuál está bien y cuál está mal. ¿Sí? Entonces eso se tienen que fijar sobre todo cuando tienen que poner las conclusiones, que la conclusión puede estar dado 25%, 75% o asociado con la observación mayor y la observación menor. Acá les pongo los resultados de ese ejercicio. Vamos a el ejercicio 10. El ejercicio 10
está muy asociado con lo que vimos la clase pasada, con la unidad 2. Entonces ese ejercicio, si bien me dice en la parte B, calcule las medidas de posición, interprete los resultados obtenidos y analice la simetría de la distribución, fíjense que nos pide ante otra cosa. Entonces como que tiene dos partes y hay que volver a la unidad 2 para hacer la primera parte, la parte A, y en la parte B hay que tratarlo, lo que yo les dije, todas las medidas en lista. O sea, ustedes a todos estos valores los van a copiar en una nueva tabla, los van a registrar en el InfoStat, así como están. Y ahí le calculan las medidas de posición. O sea que la parte B la calculan sobre esto. Y también la parte A sobre esto. No calculen la parte B sobre la parte A. ¿Qué les quiero decir con esto? Ustedes van a hacer la parte A. Bueno, eso es un resultado, un ejercicio. Otro ejercicio que nada que ver con la parte A es calcular las medidas de posición y las de simetría. La parte B y C las van a calcular sobre esto, no sobre la parte A. Directo sobre la variable lista, no sobre la tabla de 7 intervalos. Son dos ejercicios distintos. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Primero, armo la tabla, toda la tablita en el InfoStat, y tengo que armar la tabla de frecuencia. ¿Qué me pasa acá? Me decía, a ver, esperen que me olvidé cuántos intervalos me decía, si era 5 o 7. 7. Fíjense, donde me dice la tabla de frecuencia, esto voy medio rápido porque lo vimos en la clase pasada, marcamos todas las frecuencias, la marca de clase, límite inferior, límite superior, me pide que sean 7 intervalos, entonces le pongo 7 personalizado y le pongo ahí 7. Me marca el valor máximo, mínimo y el valor máximo. Pero fíjense la semejante flecha que le hice, nada discreta y en verde, gorda, para que vean, como diciendo, ojo, cuidado, que eso es un error. En realidad no es un error, es algo que debemos modificar. Así como lo da el InfoStat, no nos sirve. Fíjense que nos da el intervalo de clase, nos da con decimales. Bueno, acá está chiquitito, no se ve mucho, pero esto tiene coma acá. Es larguísimo, es un valor re grande y con decimales. Así con decimales no nos sirve. Entonces acá cuidado. Cuando nos dé el intervalo de clase con decimales, hay que hacer toda una conversión. Se convierten los intervalos en valores enteros. El número de intervalos no lo puedo modificar, porque me lo pide, me dice que sean 7. Entonces eso me queda fijo. Lo que sí voy a modificar es el valor del intervalo de clase. Pero al modificar el valor del intervalo de clase, se va a modificar el valor mínimo y el valor máximo de las observaciones, porque depende de eso. Entonces voy a trabajar con lo que se llama un intervalo ampliado. Supongo que esto les habló la profe, si no, se los estoy hablando yo. En unidad 2, esto es unidad 2, chicos. Entonces, acá es la medida que yo les decía, ¿se acuerda el rango o recorrido? Esta R es rango o recorrido. Valor máximo de las observaciones es 72, o sea, a esto, a las estaturas, después ustedes las van a ordenar para que les quede cuál es el máximo y cuál es el mínimo. Pero fíjense que acá se los da, les dice 72 y el mínimo les dice 53. Entonces tengo valor máximo menos valor mínimo, me da un recorrido de 19, recorrido rango. A M le llamamos el número de intervalos, que eso vale 7, sí o sí, porque lo pide así. Entonces me va a dar la amplitud del intervalo de clase va a ser igual a R al recorrido sobre la cantidad de intervalos.
Entonces va a ser 19 sobre 7. Me da con coma, 2,71. Entonces me voy a redondearlo hasta el entero más cercano. Bueno, me voy a 3. Entonces va a cambiar el rango. Voy a cambiar este valor máximo y voy a cambiar este valor mínimo en un recorrido ampliado. Esto es R tilde y C tilde significa que voy a cambiar este rango y voy a cambiar esta amplitud del intervalo. ¿Cómo lo hago? Convierto en ecuación. Tengo ahora, en vez de 271, 3 va a ser igual a, yo necesito cambiar el valor de R. R va a ser mi R ampliado. 7 es el valor que me viene dado en el ejercicio que no lo puede cambiar. Entonces el R ampliado va a ser igual a 21. Entonces ahora voy a tener un rango nuevo. El rango ampliado menos el rango anterior es igual a 2, porque el rango anterior valía 19, el rango nuevo vale 21. Entonces tengo 2. Ese 2 son las unidades que debo dividir para un lado y dividir para el otro. Generalmente cuando es un número par, este rango ampliado menos el rango original, si es un número par lo divido por 2, entonces me queda 1 y 1. Le resto 1 al mínimo y le sumo 1 al máximo. Y estos son mis nuevos límites inferiores y límites superiores. Resto 1 al mínimo, sumo 1 al máximo. Si esto me diera un número impar, por ejemplo, me diera 3, digo, resto 1 al inferior, sumo 2 al superior. Siempre al límite superior se le suma y siempre al límite inferior se le resta. ¿Cuánto? Depende de cuánto me dé el rango ampliado menos el rango original dividido 2. Entonces acá digo 2 dividido 2. Entonces me queda, le resto 1 al límite inferior y le sumo 1 al superior. Si fuera un número, por ejemplo, 3, entonces le resto 1 al inferior y le sumo 2 al superior. ¿Se entendió eso? Entonces ahí me va a quedar este valor entero. ¿Y qué hago con ese valor? Bueno, resulta que ahora el límite inferior pasa a valer 52 y el límite superior pasa a valer 73. Esos valores se modifican acá, chicos. Acá se puede meter uno a ese casillerito, le pone acá 52, 73 y van a ver que inmediatamente cambia este valor solo, porque este valor no se puede modificar, lo modifica el sistema. Entonces, cuando ustedes le pongan acá 52 y a este 73, este valor de intervalo de clase pasa a 3, a ser entero. Entonces, ahí puedo armar intervalos enteros. Entonces, me quedan los nuevos valores del mínimo y del máximo acá, el intervalo de clase en 3, tratar las variables como conteo, le doy a acertar y ahí me salen los intervalos. Esto sería la parte A del ejercicio 2, que tiene que ver con la unidad anterior. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Vamos bien? Muy bien, profe. Bueno, pasamos a la parte Sí, B. profe, vamos bien. Bien. Bueno, en la parte B lo que voy a hacer es a esta basecita de datos, o sea, no me fijo en esta tabla de frecuencia. Esta tabla de frecuencia no me importa más. Ya está, ya contesté esa parte. Ahora vuelvo a la basecita de datos original, que es esta,
y me voy a ir a las medidas. Entonces las medidas, cliqueo, tamaño, media, mínimo, máximo, mediana, Q1 y Q3, porque me pidió las de posición. Bueno, me larga el InfoStat todo esto. La media es 63,20, que es la estatura promedio. En promedio, cada obrero tiene una estatura de 63,20 pulgadas. Debe ser que el ejercicio decía que estaba medida en pulgadas. Yo me estaba preguntando cuando veía, digo, ¿qué será centímetro esto? ¿Metro? No daba. Bueno, debe ser que dice que es pulgada. La mediana, 63,50. El 50% de las estaturas son menores o iguales a 63,50 pulgadas. Para sacar la simetría, fíjense que compara la media con la mediana y la moda. La media 63,20, la mediana 63,50. La moda no la calcula, tengan en cuenta, el InfoStat no calcula la moda porque sí. Entonces, lo que ustedes tienen que sacar, espera que me quiero ir para atrás. Ahí estamos. De acá, ¿cuál es el valor que, por eso les digo que lo ordenen a esto, porque ven acá, no lo puse ordenado, pero lo tienen que ordenar para ver cuál es el valor que más veces se repite. Entonces ese va a ser la moda. Obviamente que si todos los valores son observaciones únicas, no tiene moda, puede no tener moda. Pero si algún valor se repite más veces que otro, entonces ese valor es la moda para poder compararlo, porque el InfoStat no calcula moda. Para eso tienen que tenerlo ordenado, igual que para sacar la mediana, o sea que ordenen la distribución y ahí van a poder. Bueno, después ha calculado la simetría que les da negativa para compararla con esto. Bueno, según esta comparación es asimétrica izquierda. Fíjense que el coeficiente de asimetría les da negativo. Entonces simetría izquierda. Vamos ahora a los que no hace el InfoStat y hay que hacerlo lamentablemente a mano, chicos. Estos son los de las propiedades. Vieron que yo al principio cuando empecé a dar clases les dije, bueno, hay algunos que son de propiedades y estas son las propiedades que vamos a usar. Dice, estos no son del apunte de ustedes, son de TPIs, de trabajos prácticos integradores, que eran ejercicios que los chicos, como estos se resuelven, digamos, a mano, con las propiedades y hay que ir enunciando las propiedades y hacerlo con la calculadora, porque el info no lo hace. Entonces, bueno, un grupo lo había hecho bonito, se lo sustraje a modo de que sirviera para las clases de ustedes eh, y les quedara cómo se hace y cómo se interpreta. Dice, por eso les digo de dónde lo saco y por qué, porque dice 7 y 8, y ustedes, no son los ejercicios 7 y 8 de ustedes, sino que son de un TPI. Dice, ¿cuál sería el valor del promedio y el de la desviación estándar correspondiente a la variable tamaño del componente afectado antes de la reparación? Tama, ese es el nombre de la variable tama, si se ha comprobado que existe un error por exceso del 4,15% en el registro de los datos. Tengan en cuenta una cosa. Tipos de errores que se pueden dar por exceso y por defecto. Eso no sé por qué les suele costar mucho entender, porque es fácil hacerlo, pero les suele costar entender qué es lo que les pide. Yo siempre les digo, cuando no entienden
el ejercicio, piénsenlo como si ustedes fueran los cajeros de un supermercado, que es más fácil uno hacerse la idea con el dinero, porque es uno que uno maneja todo el tiempo, eso, ir al súper y pagar en la caja. Entonces ustedes piensen que son el cajero del supermercado y qué pasó con el cliente. Si les dice que hubo un error, estos son de errores. Si les dice que hubo un error por exceso, si ustedes son el cajero, ustedes piensen en qué posición están. Ustedes son el cajero y cometieron un error por exceso en el cobro al cliente. ¿Qué significa? Que le han cobrado de más. Se excedieron, le cobraron de más. Ahora, si les dice que el error fue por defecto, es que le cobraron de menos, se perjudicaron ustedes. O sea, van a tener menos plata de lo que deben tener en la caja al final del día. Entonces, eso es exceso y defecto. ¿Cómo se remedia, entre comillas, si un cajero cobró por exceso a un cliente, a Juancito le cobró por exceso 50 pesos? Como es honesto el don cajero, lo va a llamar a Juancito y le va a decir, mire, le tengo que devolver, le doy un vale por 50 pesos porque le cobré de más. Entonces, para, digamos, remediar la macana que se mandó, que cobró de más, resta el exceso, que puede ser un monto fijo o un porcentaje. Resta el exceso cometido. Si le cobró 50 de más, le va a devolver 50 pesos, entonces le resta a su caja 50 pesos, saca 50 y le da. Si le cobró por defecto al señor Juancito, lo voy a llamar y le voy a decir, mire, le cobré de menos, usted me tiene que pagar 50 pesos más. Entonces, suma a su caja el defecto. Le cobra a Juancito el exceso, el defecto, perdón, y lo mete en la caja. ¿Se entiende lo que es exceso y defecto en errores, chicos? Yo sé que van a decir, pero qué pavada está explicando. Bueno, todo se basa en esto, en los ejercicios de errores, que es para aplicar las propiedades. Si hay que restar o si hay que sumar. Dice, ¿cuál sería el valor promedio? Y el de la desviación estándar, no tengo propiedades para la desviación, tengo propiedades para la varianza. Entonces lo que voy a hacer es calcular la varianza y después al resultado de la nueva varianza le saco la raíz cuadrada y eso es lo que me pide. El del promedio directo, le aplico las propiedades. Dice, ¿cuál sería el valor del promedio y el de la desviación estándar correspondiente a la variable tama? Si se ha comprobado que existe un error por exceso del 4,15 en el registro de los datos. Si me excedí, quiere decir que tengo que restar. Tengo que restar. Yo tenía datos. Después vemos cuánto valen esos datos. Y le tengo que restar el 4,15%. Entonces el 0,045, no, 41, 5, por datos. ¿Qué era esto, Tama? El tamaño del componente. Los datos era el valor de Tama, ¿no? Si Tama valía 500, a 500 le tengo que restar el 4,5% de lo que valía Tama. Y eso es todo lo que tengo que hacer en cuanto a esa variable. Lo pongo acá para que trabajemos con valores precisos. Porque acá les da los valores que ellos ya tenían calculado en su base de datos. Por eso les cuento de dónde salió esto, que esto era de un TPI. Ellos primero habían calculado estos datos que después se vienen a enterar que tenían un error.
pero primero ellos lo calcularon y dijeron, cobramos de más, serie. Tenían una media de 14,97,38 y después se enteran y una desviación de 4,91,52. Entonces, como no tienen propiedades para la desviación, calculan la varianza, o sea, le elevan al cuadrado. Y van a calcular las propiedades sobre la varianza, después le van a sacar la raíz y ahí les queda la desviación, que es lo que les pide. El error de exceso es menos 4,15, ¿ven? Se lo tienen que restar porque fue por exceso, cuyo coeficiente es este, o sea, lo pasan a tasa. Entonces, la media corregida, o sea, la media nueva, es la media de, yo se lo voy a poner acá, 14, la media anterior varía 14,97 con 38 y a eso hay que restarle el 0,0415 de ¿qué? De 14,97 con 38. Fíjense que de acá puedo sacar factor común 14,9738. 14,9738. Eso va a ser 1 menos 0,0415. Es un simple factor común. Bueno. 1 menos 0,47. Lo estoy haciendo con números para que vean que va a dar lo mismo que las propiedades. 1 menos 0,00415 es 0,99585 por 14,9738. Me da 14, a ver, tengo un error, me parece acá. 1 menos 0,415, 0,95. Ah, me equivoqué. 1 menos 0,0415, le mandé un 0 de más. 0,9585 es esto. Es 0,9585 por 14,9738. Eso es igual a 14,3524. Bueno, ahí hice simplemente álgebra. Ahora de este lado, fíjense que da igual, lo que voy a hacer es aplicar las propiedades. Esto va a ser la media corregida, que es lo que estoy buscando, va a ser la media de lo que tenía menos lo que le debo restar, que es esto, que sería la media de una constante. Eso va a ser la constante por la media de la variable. Entonces eso va a ser la constante por la media de la variable, que era la media original, y eso me da 14,3524. Vamos ahora a la varianza. La varianza corregida, trabajo con 24. 1 menos 0,495 va a ser la variable por 0,9585. Eso va a ser constante por variable, va a ser la varianza de la variable por el cuadrado de
la constante, y eso me da 22, 19, 15. Pero esa es la varianza corregida, y el ejercicio me pedía la desviación. Entonces a este valor le saco la raíz cuadrada y ahí me queda la desviación estándar corregida. Lo voy a hacer acá para que entiendan esta parte. Yo tengo la varianza vale 24,15,87. A eso le tengo que restar 0,0415 por 24,15,87. Factor común, 24,1587 va a ser factor de 1 menos 0,0415. Esto es 0,9585. Ya lo habíamos averiguado recién. Multiplicamos y me queda 24,1587 por 0,9585 me da 24,1587 por 0,91. A ver, 1 menos. Está. Este valor es una constante que multiplico por este valor, que es la variable, que es la media, perdón, la varianza, que es una variable. Entonces, por las propiedades constante por variable, esto va al cuadrado, 0,9585 al cuadrado por 24,1587 y ahí logro ese valor. ¿Se entendió, chicos, cómo se hace esto a mano? Pero, profe, lo estoy viendo. Hacemos otro. Sí, porfa. Así nos quedamos Ahora vamos solos. a otro de otro TPI. Dice, análisis de error, horas estimadas en la reparación de un componente afectado. El otro es el tamaño del componente, este es en horas, está hablando de horas. Dice, datos con error. Esperen que el enunciado, esperen, acá está, el 8. ¿Cuál sería el valor del promedio y de la desviación estándar correspondiente a la variable cantidad de horas estimada en la reparación del error si se ha comprobado que existe un error en menos de 30 minutos en el registro de los datos? Si dice que es en menos, quiere decir que ha habido un defecto. O sea, he escrito menos o minutos de lo que debería haber. Entonces, para subsanar ese error, tengo que sumar esa diferencia. Entonces, los datos con error, la media va a ser la media de la variable i, va a ser 23
21 con 72. Mi variable es i, la variable es esto, la media con error. Le tengo que sumar los 30 minutos. Pero fíjense que la variable es horas. Eso siempre se tiene que fijar en qué unidades está la variable. Como ser, si les estuviera hablando el tamaño de, no sé, de una pared, tiene que fijarse si les habla todo en unidad metro o todo en unidad centímetro. Y si no, pasar todo a la misma unidad. Acá les está hablando en horas la reparación y les dice que ha habido un defecto de 30 minutos. Entonces estos 30 minutos hay que pasarlo a horas, que sería media hora. Todo lo tengo que pasar a la misma unidad. Por eso hay una diferencia. No vayan a mandar así puro 30 porque no es. Si no sería una diferencia de 30 horas y no lo es. Entonces, a la media de la variable i de lo que tenía, le tengo que sumar media hora. Entonces, esto va a ser igual a la media de i, que es igual a 20 más, me equivoqué, la media de 0,5. Por las propiedades de la media de una constante es la constante misma y la media de una variable es la media de la variable. La media de la variable la teníamos como dato, 23,2172. Entonces eso va a ser igual a 23,7172. Bueno, la desviación, que era el dato que tenía, lo paso a varianza. Entonces voy a trabajar con la variable. Entonces, la varianza de la variable, yo le tengo que sumar 0,5 horas porque está mal calculada. Por las propiedades, la varianza de una constante más de una variable más una constante es igual a la varianza de la variable más 0. Siempre la varianza de la constante es 0. Entonces esto me va a dar igual a lo que tenía, que era 158,9438, pero a mí no me pedía la varianza, a mí me pedía la desviación. Entonces la desviación estándar va a ser igual a la raíz cuadrada positiva de la varianza de i. ¿Se entendió? Esto porque el 8 está hecho con un valor fijo. ¿Ven que es un valor fijo el que le sumo? El 7 está hecho con un porcentaje, por eso usamos otras propiedades. Entonces uno son las propiedades con un valor constante y el otro con un porcentaje en el que tengo que hacer un producto. En este directamente sumo, es suma nada más. ¿Se entiende, chicos? ¿Alguna duda? ¿Quieren que hagamos otro? Sí, profe, estaría bueno hacer otro más. Miren que tengo que dejar de compartir esto de acá. Y ahora voy a empezar a compartir
el apunte que la tengo. Esperen que encuentre el apunte. No, esto no es. A ver si lo tengo por acá. A ver, espérenme un segundo que no lo puedo abrir. Ya lo abro. Esperen. 3. Lo había cerrado y ahora cuando lo quiero abrir no lo carga todo. Estoy cargando de aún lento. Ahí ya tengo que encontrarlo. Ya estoy en la unidad 3 cargada. Dice, determina las medidas de posición, determine los precios, las calificaciones, calcule las medidas de posición, de acuerdo al valor obtenido, de qué tipo de se trata. No, esta no. Acá está. Ejercicio 11. Bueno, ahora supuestamente debería poder cargar esto. Ahí estamos. Ahí están viendo ejercicio 11. Dice, Sí, profe. los siguientes datos representan los sueldos mensuales en pesos de 7 empleados de un comercio minorista para el mes de marzo de un determinado año. Bueno, están 7 valores. Les pide las medidas de posición, el recorrido, la varianza después de un aumento de 15 pesos, un aumento del 15% y ambos aumentos a la vez. Bueno, para eso hay que calcular la varianza. Entonces, primero hay que calcular la media. Entonces ustedes van a calcular la media y me la dicen, suman todos estos valores y lo dividen por 7. Entonces, la media de la variable i, calculador en mano, me dicen cuánto da. Por 7, ¿no, profe? Dividido en 7. Sí, así. 551,14. Bueno, No sé si a alguien le dio distinto. Por ahí le agarré el número, pero. No, No, me da no, me igual. dio hablen igual. Ah, ok. Coma 14. bueno, hablen ahora o callen para siempre. Entonces, les da ese valor la media. Ahora habría que sacar la varianza. Para sacar la varianza, lo que tenemos que hacer es, vamos a usar la fórmula comprimida de la varianza que dice que la varianza de i va a ser igual a la sumatoria de las observaciones al cuadrado dividido n-1 menos la media elevado al cuadrado.
En realidad, lo vamos a sacar con la fórmula divídanlo por n. Elevan todas las observaciones al cuadrado, lo vamos a hacer más fácil. Así no perdemos tanto tiempo. Voy a buscar el resultado de la varianza y a partir de ahí, pues lo que quiero practicar con ustedes es cómo se sacan las propiedades. Profe, a la suma de las potencias lo dividimos por n, que sería 7. Sí, Ahí lo divido. sí, pero después hay que usar propiedades. O sea, ahí es más fácil equivocarse. Entonces, por eso quiero buscarlo para que no hagamos drama. Y a ese resultado, yo justo tengo el Excel acá a mano, y a ese resultado de dividirlo por 7 le aplicamos la raíz. No, ¿Cierto? antes de dividir, no estamos trabajando con desviación, estamos trabajando con varianzas directo. Lo que pasa Ok. es que, Sí. mira, lo que pasa es que después tenés que multiplicarlo por 7 y dividirlo por 6 al resultado final. ¿Le restaste la media al cuadrado? No, hice las potencias de todas de todos los valores y los sumé. Yo para ver si no salió Lo igual. sumo. Dividido en n. Acá dice que la varianza es 26,79,56. Bueno, esperen que ahora me olvidé cuánto era, 15 pesos o el 15% primero. Respuesta y soluciones. El 11, acá está, se pide calcular. La varianza después de un aumento de 15 pesos. Bueno, la varianza, yo lo voy a sacar directo de acá, que ya está calculado en los resultados. La varianza de I va a ser igual a 26.679 coma 56. Le tengo que sumar a esa varianza un aumento de 15 pesos. Entonces, si hay un aumento, le tengo que sumar 15 pesos. Ajá. Entonces, a la varianza de I le sumo 15 pesos. Por propiedades, la varianza de una constante, de una variable más una constante es igual a la varianza de la variable. Porque la varianza de una constante es igual a 0. Entonces esto me queda 26.679 con 56. Ajá. Ya está. Ahora, un aumento del 15%. Entonces, tengo que va a ser a lo que ganaban, que era I, le voy a sumar el 15% de lo que ya ganaban. Entonces, 0,15 por I. Saco factor común I. La varianza de I, factor común, 1 más 0,15 va a ser 1,15. Y eso va a ser igual a la varianza de la variable por una constante.
eso por las propiedades va a ser la varianza de la variable por el cuadrado de la constante. 1,15 al cuadrado. Entonces esto va a ser 26.679,56 por 1,15 al cuadrado. Y después le dice ambos aumentos a la vez. Entonces, tengo la varianza de I más 15 más 0,15 por I. Ujú. Entonces esto va a ser la varianza. Saco factor común I entre estos dos nada más. De I por 1,15 Y ese 15 ya es 0, digamos, la varianza. claro, más 15. Ahora esta varianza de la constante vale 0 y me queda Ujú. esta que viene a ser la misma que esta. 26.679,56 por 1,15 al cuadrado. Y ahí terminó el ejercicio. ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, ¿algún otro Bastante claro. compañero tiene dudas? Yo por mi parte, acá termina, digamos, la unidad 3. Ya tienen todo lo que va en el parcial. No sé cómo andan con la... ¿No era hasta la unidad 4 el parcial? Ay, no me hagan dudar, chicos, no. 1, 2 y 3. Ah, ok. No, es 1, 2 y 3 y el segundo parcial es 4, 5 y adelante. 4, 5, 6, 7 el segundo. Son 4 unidades en el segundo. Que la boca se Y te haga a el- un lado, Franco. Sí, sí, ya me hizo dudar, digo, cambió algo, cambió algo. No, son 3 unidades y es ahora a fin de mes, o sea, no es el viernes que viene, sino el otro. ¿Están enterados, no? O sea, no es la semana que viene, es la que sigue. O sea, póngale pila, chicos, porque Sí, ya sí. no queda nada ya. Queda un Sí, solo profe, día. estábamos enterados. Ya no curamos descuento. Nos queda una semanita para repasar, inclusive. Sí, La pero voy a sufrir ese fin de semana. También tengo un parcial el sábado. Así que la voy a sufrir. bueno. Bueno, Pero bueno, es la vida chicos. del estudiante. Y sí, chicos, y después se van a dar cuenta cuando se reciban de que era re piola la vida, porque lo que había que hacer era estudiar. O sea, Sentarse y leer. si te va mal, bueno, te presentaron el recuperatorio, no pasó nada. En cambio, en un trabajo, si uno hace mal las cosas y digamos que seamos optimistas y nos retan nomás, pero si no te echan, o sea, que es más peligroso. En cambio, bueno, se recursa, se va al recuperatorio, no pasa nada. En un trabajo no. Ya, no, en un trabajo es plata, ¿vieron? Ya Ahí está, ya sí. hablamos otro idioma. Las decisiones son pérdidas ahí. Exactamente. Por eso les digo, después se van a dar cuenta que era re piola la facultad. Bueno, chicos, si no hay más dudas, nos vemos entonces la semana que viene. Ya tienen las 3 unidades listas Ujú. para trabajar. Ok.